buenos días, hermanos. Dios les bendice. Y a todos nuestros amigos y hermanos que están en la transmisión, les mandamos un grande abrazo, un gran saludo y esperemos que pronto estemos todos juntos aquí. Estemos de pie, hermanos, para alabar al Señor. Quisiera pedirle a mi hermano Pepe que si nos puede guiar en oración esta mañana para que el Señor venga, descienda y nos toque con su presencia. Por favor, hermano. Amado Padre Celestial, hoy es un día especial, bendito Dios, porque cada día nueva tu misericordia. Cada día nuevo es el maná, Señor, del cual, Señor, podemos nosotros hoy tomar. Porque así eres tú, ese es nuestro Dios que nos quiere llevar de gloria en gloria. Y este es un día especial porque este día venimos a alabar al que vive. Venimos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te rogamos, bendito Dios, que inclines tu preciosa
descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder
bueno eres. Grande es tu misericordia, tu fidelidad son nuevas cada mañana, Señor. No tenemos palabras, Señor, para expresar ese grande amor que tú tienes para nosotros. Cada día, cada instante, tú estás ahí, Señor. Y queremos permanecer a tus pies. Queremos permanecer creyéndote que todo aquello que tú has prometido a su tiempo, tú lo cumplirás. Te creemos, Señor, a ti te creemos. Y así, Señor, queremos permanecer a tus pies para oír tu palabra, para poder entender, para poder recibir aquello lo cual tú has preparado para nosotros. Gracias, mi Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Queremos seguir a tus pies. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana es un gozo y creo que puedo decir la palabra que es un privilegio estar en la casa del Señor. Y es bueno aprovecharlo. No sé qué cosas vayan a venir después, amados hermanos, pero sí sé que no siempre vamos a tener este privilegio en los días que están por venir. Y esta semana yo tenía preparado un mensaje que les debo sobre Génesis 1:1, pero el día de ayer que lo estaba ya acomodando y haciendo la presentación, etcétera, creí que el Señor me estaba hablando sobre una frase que estaba en mi mente todo y que decía, y de repente. Y entonces se puse a meditar en eso y parece ser que esa frase tomó sentido en estos días, ¿verdad? De repente, creo que mi cubrebocas allá abajo, de repente tuvimos que usar ahora unas máscaras para taparnos. De repente cerraron los trabajos, de repente cerraron las iglesias, de repente cerraron los mercados, de repente personas que tenían planes y propósitos en su vida tuvieron que modificarlos y tuvieron que cambiar totalmente su estilo de vida. Y de repente nos dimos cuenta que no estábamos preparados muchos para esto que estamos viviendo. De repente los gobiernos se dieron cuenta que no tenían la capacidad hospitalaria para tener al número de personas que esperaban. De repente los bancos y las economías se dieron cuenta que están a punto de colapsar, porque tampoco estaban preparados para esto que estamos viviendo. Y empezamos a escuchar discursos donde se empiezan a modificar, ¿verdad? Yo recuerdo que habían dicho que cada año nuestro país iba a crecer por lo menos del 4 al 6%. Y de repente nuestro crecimiento pasó de que nos decían que iba a crecer del 4 al 6 a perder 10 puntos de crecimiento en este 2020. No solamente en nuestro país, en muchos países. De repente escuchamos guerras y rumores de guerras en el Medio Oriente y de repente se está celebrando un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Hermanos, estamos entrando a un tiempo en la historia donde ya no tenemos tiempo para prepararnos y las cosas van a empezar a venir, como dice esta frase, de repente. Y si no estamos listos y si no hemos invertido tiempo en nuestras vidas para prepararnos, cuando venga eso va a ser demasiado tarde. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Ellas estaban esperando algo, ¿verdad? ¿Qué estaban esperando? Los que no conocen la parábola, en el pueblo de Israel cuando alguien se va a casar, no solamente está el novio y la novia que son muy importantes, pero
lo que aquí en México les llamamos las damas de honor. En Israel eran personas muy especiales, eran amigas o muy conocidas de la esposa o del esposo, pero tenían que tener ciertas características estas amigas, y una de ellas es que deberían de ser vírgenes puras, personas de cierto nivel en la sociedad que se les consideraba importantes. Y entonces estas personas estaban en un lugar, y la costumbre en Israel es que no le avisaban el día de la boda. Eso deberíamos de hacer aquí porque si no se llena de invitados que luego ni les dimos invitación, ¿verdad? Pero bueno, en Israel no sabían exactamente el día, tenían un aproximado porque decían tal vez entre tal fecha y tal fecha, y todo mundo tenía que estar preparado para la boda. Y lo que sucedía cuando el novio ya estaba listo, porque el novio tenía que ir a construir una casa, era la costumbre en Israel, que ya hubiera una casa, que tuviera la casa construida donde se iba a llevar la novia, y es algo que recomendamos, aunque ya no hay tanto espacio en la Ciudad de México y a veces el novio construye arriba de la casa y luego el otro hijo más arriba y así. Pero la costumbre en esos entonces era que el novio iba a preparar una casa, un lugar para estar él con su esposa. Y cuando terminaba ya tenía todo listo para que la esposa llegara, entonces salía rumbo al lugar donde iba a ser la boda. La novia no sabía cuándo iba a ser, las damas que iban a ser las compañeras de la novia tampoco sabían, pero sabían que tenían que estar listas y preparadas. Y si se acuerdan de la parábola, de repente se escuchaba una voz que decía, ahí viene el esposo. Y lo que sucedía es que el esposo mandaba mensajeros adelante de él, sus amigos, así como la esposa o la novia llevaba a sus damas de honor, el esposo también llevaba a sus amigos, sus cuates, que antes, cuando él ya iba saliendo, ellos se echaban a correr y empezaban a gritar, ¡ahí viene el esposo! Y entonces todos los que ya estaban preparados, ¿verdad? Ya tenían ahí su vestidito, sus zapatillas, su collarcito, su spray para el cabello, su fijador, maquillaje, delineador, así sea, aunque no me lo ponga. Ya tenían todo listo para que cuando llegara el esposo ya saliera y pudieran ir a la ceremonia que duraba varios días y pudieran estar ahí disfrutando y estando con la novia y el novio. Y en esta parábola de las 10 vírgenes, que ustedes la pueden encontrar en algunos de los evangelios, ¿qué es lo que encontramos? Dice que había 5 prudentes y había 5 insensatas. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, porque en esos entonces no había electricidad. Y para que la boda se llevara a cabo, pues todos ponían su lámpara que llevaban para que todo el lugar estuviera alumbrado y pudieran celebrar lo que llevaban. Pero cada quien tenía que llevar su lámpara encendida, era como su boleto de invitación que hoy nos dan, ¿verdad? Vamos a un salón y tienes que enseñar tu boleto, bueno, ahí tenían que llevar su lámpara encendida. Y de repente 5 de ellas se dieron cuenta que ya no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué iba a pasar si ellas se presentaban a la boda? No iban a poder entrar. ¿Qué pasa si tú vas a un salón? Miren, un día les voy a contar una experiencia chusca que me sucedió. Un día yo iba con un amigo y me dice, oye, se me olvidó que hoy es la boda de una de sus familiares. Dice, me van a matar si no voy. Y estábamos en un lugar que habíamos hecho una comida. Bueno, ellos me habían invitado a una comida. Y afortunadamente no íbamos mal vestidos. Y me dice, vamos a la boda. Le digo, oye, pero no es con boleto porque era en un salón de esos importantes, ¿verdad? Uno no tiene que ir bien vestidito y todo. Y jafifís, exactamente. Uno de esos. Le digo, no me nos van a dejar entrar. ¿Tienes boleto? No, ni el mío traigo. Dicen, pero no hay problema. Siempre hay un Juan. Dice, y siempre hay un Pedro. Así que vamos a decir que tú te llamas Juan, yo Pedro. Y así entramos. Digo, no nos van a dejar entrar. No, que sí, total, que no sé cómo me convenció. Y dice, tú primero, dice, porque si no logras entrar, ya yo llamo y que te den mi boleto porque su familia estaba adentro. Y yo, bueno, está bien. Y paso, y el señor ni siquiera me preguntó a mí mi nombre. Me dice, sí, digo, discúlpeme, ya llegamos tarde. Pásale. Y entonces cuando él vio eso, dije, pues voy a pasar. Y cuando él pasó, lo detienen. ¿Cómo se llama? Juan Pedro, dice.
Siempre hay un Juan y siempre hay un Pedro. Bueno, lo chusco es que no lo dejaron entrar y después tuvieron que salir por él. Pero a veces pasan cosas así, no estamos listos. No estamos preparados a veces para las cosas que nos están sucediendo. Y amados hermanos, llegamos a un tiempo donde los de repente de Dios van a empezar a suceder de una manera y a una velocidad tan rápida que si no estamos listos, nos vamos a quedar fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Y quiero que me acompañen por favor a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Vamos a leer de los versículos 35 al 40. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y le llamen, le abran enseguida. Es parte de lo que estamos platicando, ¿verdad? Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, entiendo que esto está hablando de la segunda venida del Señor, pero así como su segunda venida, hermanos, Dios muchas veces no nos va a dar el tiempo exacto y no te va a decir, mira, el 13 de septiembre va a pasar esto a las 5 para las 12, o para las 11, ¿verdad? No, a veces Dios no nos da fechas exactas, minuto exacto, nos deja saber los tiempos y las sazones si somos sabios y estudiamos, pero a veces no nos dice el tiempo exacto, hermanos. Miren, esta semana yo tuve varias llamadas telefónicas donde me enteré de situaciones que no esperábamos dentro de la congregación. Y de repente la vida cambia en un instante. En un instante la vida cambió. Y entonces uno se pone a pensar, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Cuando la muerte toca la puerta de alguna familia y no lo esperaban. Donde la persona no estaba enferma y no tenía, pero de repente, de un día para otro, no está. Eso te cambia la vida totalmente, amados hermanos. Y yo recuerdo una experiencia donde hace muchos años ya, cuando todavía era más joven de lo que hoy estoy, y nosotros teníamos unas personas rentando en el segundo nivel de la casa que teníamos en ese entonces. Y yo quería mucho a esa persona había sido mi maestra cuando yo había sido un pequeñito. Y la quería mucho y se casó con una persona que también me caía muy bien. Entonces imagínense, me caían súper bien los dos. Y luego tuvieron un hijo que me caía mejor que los papás. Era bien cotorro, bien ocurrente, ¿no? Entonces jugábamos y después se volvió a embarazar esta hermana y ahora ya van a ser como los elefantitos, ¿verdad? Y después de ser 2 ya eran 3 y ahora ya van a ser 4. Pero de repente, por ahí de su 7º, 6º mes, si no mal me acuerdo, se empezó a sentir mal esta hermana. Y empezó a tener subidas de presión muy fuertes y todo iba bien. Y de repente se sintió tan mal que se fue al hospital de La Raza y del hospital le dijeron, no, usted está todo bien, regrese a su casa. Solo llegó a su casa, creo que al otro día se volvió a sentir tan mal que regresó al hospital. Y cuando llegó al hospital encontraron que el bebé ya no estaba. Debido a la subida de presión había sufrido, se asfixió el bebé. Y el problema es que cuando se estaba asfixiando, él luchó por su vida y al luchar por su vida lastimó todos los órganos internos de su mamá. Y de repente, hermanos, todo cambió. El mundo se paralizó para este hermano querido.
Y estuvimos en el hospital, ella estuvo como 30 días o 40 días o 50, 60, no, ya no me acuerdo porque yo me quedaba a dormir en el hospital en las noches y estábamos 24 horas ahí para ver si lograba salir adelante, pero el Señor decidió llevárselos a ambos. Y de repente todo el mundo, todo lo que se había planeado, todo lo que se había pensado, ya no estaba. Y ese día aprendí que uno no está preparado para los de repente de Dios. Y a veces Dios marca cosas en la vida y nosotros no estamos preparados y creo que deberíamos de estar preparados, amados hermanos. Hoy en día, platicando con este mismo hermano, me dice, hoy ya le di gracias a Dios, hoy ya entendí el plan de Dios. Fíjense qué duro. Y hoy lo entiendo, pero en ese momento no estábamos preparados para eso. Y hay cosas tal vez que para las que no estamos preparados. Miren, déjenme preguntarles algo. ¿Cuál es lo único seguro que tenemos todos los que estamos aquí si el Señor no viene antes? Solo hay una cosa que sí tenemos seguro. Que un día nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos garantizado. Que un día vamos a partir de este mundo. Es lo único. Y si es lo único para lo cual estamos seguros, ¿por qué no nos preparamos? ¿Cuántos nos preparamos realmente para ese día? ¿Cuántos decimos, mira, si hoy Dios me llamara, o si hoy se acabara mi vida en esta tierra, yo estoy listo? ¿Cuántos de aquí podrían levantar la mano y decir, yo estoy listo? No pensé ver tantas manos levantadas. Hermanos, si es lo único que tenemos seguro, ¿por qué no prepararnos para eso? ¿Por qué no vivir cada día y decir, tal vez hoy sea el último? Y abrazar a tus hijos, y abrazar a tu mamá, y decirles cuánto los quieres, y prepararte, y buscar al Señor, y estar a cuentas con el Señor, y llevar una vida piadosa, como nos dice la Biblia, y cada día estar listos y preparados. Yo le llamo a eso tener aceite en la lámpara. Las personas que tienen aceite en su lámpara significa que cualquier día saben que ese puede ser el día, que mañana puede ser el día, que hoy puede ser el día. Y esta parábola nos está diciendo en el versículo 40, estad preparados, porque a la hora que no penséis, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ahora déjame preguntarte algo. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos promesas de Dios. Y si no las tienes, ponte a leer la Biblia porque Dios te va a dar una promesa. Y podemos haber estado esperando por años. Pero cuando Dios se mueve, hermanos, regularmente se mueve en una velocidad impresionante. Acompáñenme a Isaías 68:8. Y no los voy a esperar porque traigo muchos versos y no quiero alargarme. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahora, ¿quién es Sión? ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿En cuánto tiempo estuvieron sin ser nación el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? Fueron conquistados por Babilonia, ¿se acuerdan? Después regresaron, en los días miércoles estamos predicando sobre cómo regresaron otra vez a su tierra, pero después, ¿qué imperio vino? Vinieron los griegos, después vinieron los romanos, y en el año 70 después de Cristo llegaron y rompieron toda la nación, destruyeron el templo, y los judíos fueron dispersados. Y a partir de ahí no sabemos nada de los judíos. ¿Hasta qué año? Hasta 1948. Este versículo que está aquí esperó casi un poquito más de 2000 años para cumplirse. Pero de repente, hermanos, alguien dijo, oye, ¿cuánto sufrieron los judíos en el Holocausto? ¿Verdad? Todos conocemos esa historia, ¿verdad? ¿A cuántos mataron? Yo creo que por calmarnos la conciencia deberíamos de regresarle a su tierra. Eso fue lo que alguien pensó, pero Dios en un día le permitió a Israel que fuera nación otra vez. Pero ustedes creen que las Naciones Unidas les dijo, o Inglaterra les dijo, bueno, ahí sí, ahí está su pedazo, ya se los dejamos limpiecito, entren. No, les dijeron, son nación, pero ahí véanle cómo le hacen. Ahí vean ustedes cómo entran, cómo regresan a Israel.
Y ustedes pueden leer la historia, cómo se juntaron judíos de pocos con generales que han estado en la milicia y fueron y tuvieron que conquistar otra vez y luchar una guerra para estar en su tierra. Pero ¿saben cuánto tiempo sucedió esto? La Segunda Guerra Mundial duró, algunos dicen que 4 años, algunos dicen que 6 años, algunos dicen que 3 años, pero duró años. Pero en un día Dios le regresó a Israel su tierra. ¿Se dan cuenta que cuando Dios actúa, Él actúa de formas rápidas? Ahora, Sión también, hermanos, en lo espiritual puede representar a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia hoy? Es más, volteen a ver cómo está nuestra iglesia hoy. Llegamos a ser un número considerable de personas en algún momento, ¿verdad? Recuerdo que teníamos las 2 filas bien llenitas. ¿Y hoy cuántos somos? No solo eso, ¿cuántas iglesias ustedes conocen que ya no están? Líderes que ya no están. Y la pregunta es, ¿y las que sí están, cómo están? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿La ven fuerte? ¿La ven poderosa? ¿La ven marchando? ¿La ven en victoria? ¿Así ven la iglesia? ¿Cómo la ven? Miren, yo los volteo a ver y todos venimos con nuestro tapabocas. Yo veo a algunos entrar a la iglesia, y no voy a decir nombres, pero los veo entrar así. Ya llegué, pastor. Y siempre les repito, ¿cómo está? Pues estamos vivos, ¿verdad? Es ganancia estar vivo, pastor. Pero de repente Dios puede cambiar tu vida. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Dios había prometido en el libro de Joel. Joel vivió como 500 o 600 años antes de que Jesús estuviera aquí. Y en el libro de Joel Dios había prometido la promesa del Padre, que iba a venir el Espíritu Santo. Es más, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él les dijo, les conviene que yo me vaya. Y esa es una frase que a mí en lo personal me causa cortocircuito de mis neuronas. ¿Por qué Jesús les dice, les conviene que yo me vaya? Es como si el presidente de la República, no, mejor ese ejemplo no lo voy a usar. Como alguien muy importante, el dueño de una empresa viniera y te conviene que me vaya de aquí, va a venir otro. Y tú te llevaras muy bien con esa persona. Tuvieras buenas palancas ahí para subir de nivel. Y llega y te dice, te conviene que me vaya. ¿Cómo va a convenir? Yo recuerdo mucho cuando se fue el director general de la empresa donde yo estaba antes. Nos llevábamos súper bien con él, yo lo conocía de muchos años, habíamos trabajado de una forma increíble, habíamos hecho crecer, teníamos muy buenos números y de repente, haciendo alusión al mensaje, llega y me dice, Andrés, sé que esta noticia te va a quedar fuerte, pero me voy en 2 semanas. Y yo, todo cambió, mis pensamientos, me expliqué qué vamos a hacer, mi cerebro mi disco duro empezó a girar no sé cuántas revoluciones y qué vamos a hacer. Y lo peor es que me dijo, y seguramente tú te vas a quedar a cargo. Yo. La pregunta es, ¿estaba preparado? Y fue la pregunta que él me hizo, ¿estás preparado? Y yo recuerdo que él me hacía mucha burla porque en una ocasión, en una escuelita bíblica que estábamos teniendo aquí, una hermana me llamó por teléfono. Yo estaba en junta con él en la oficina principal y estábamos con otros directores, pero ya habíamos terminado más o menos la junta y me sonó el teléfono y le dije, déjeme contestar. Pero no me salí, estaba ya dentro de la junta. Y entonces me empiezan a decir que hacía falta, no me acuerdo, creo que unas ollas, no me acuerdo qué. Y sí, cómprenlas, no hay problema, cómprenlas. Y después de que les dije, oye, ¿pero cuánto cuesta? Y se empezaron a reír todos, porque ¿cómo que dices cómprenlas y no sabes cuánto cuestan? Ya le estás preguntando cuánto cuestan después, ¿no?
Y me lo agarraron ya de guasa eso, y ese día me dijo, yo sé que tú estás listo y después vas a preguntarme qué vas a hacer, dice. Pero hermanos, ¿estamos listos? Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque después de mí, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo, el Consolador, que a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, y esto quiero que quede bien claro en nuestros corazones, porque es importante hoy recibir a Cristo y tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos conocen la historia de Sansón, por ejemplo? Que Sansón, me acuerdo de un canto que oye mi sobrino, Sansón era muy grande, así, y tenía mucha fuerza, así, pero la tenía ¿cuándo? ¿Todo el tiempo? No. ¿Saben cuándo la tenía? Cuando el Espíritu Santo estaba con él. Y cuando el Espíritu Santo llegaba con Sansón, un día estaban en guerra con los filisteos, y llegó él, y había una quijada de asno ahí, y él la tomó, un hueso seco, y con ese hueso seco mató creo que a 1500, si no me estoy equivocado. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hermano, Dios puede hacer cosas increíbles por medio de ti. Otra ocasión dice que se echó las puertas de la ciudad y caminó 8 kilómetros y las dejó arriba de una montaña. ¿Ustedes creen que un hombre normal como yo, así fuerte y fornido, puede hacer eso? No. Yo ni creo aguantar 8 kilómetros caminando. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, hacía cosas increíbles. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, llegaba el Espíritu Santo y se iba. Muchos me preguntan, oiga pastor, ¿y por qué Saúl, que era bien malo, profetizó? Bueno, el Espíritu Santo llegó y lo utilizó en ese momento. Después se fue, el Espíritu Santo no podía quedarse a morar. Pero después que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, pasó algo impresionante, hermanos. Y quiero utilizar este pasaje de Hechos 2. Estoy estudiando hoy de nuevo el libro de Génesis. A mí, si me preguntan qué libro de la Biblia me apasiona, pero me apasiona de verdad, es Génesis. Y yo siempre le digo a mi papá, ahí está todo, papá. No, es que luego empezamos a debatir de ciertos puntos de vista y doctrinales y le digo, hoy sí que vámonos a Génesis, papá. Vamos a ver qué dice ahí. Y a mí me impresiona que la primera letra del alfabeto nuestro, ¿cuál es? La A, ¿verdad? Y en el hebreo, ¿cuál creen que es? La Biblia está escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento. Es la Aleph. La Aleph es nuestra letra A. Y yo dije, si Dios es perfecto, si Dios es sabio, si Dios nunca se equivoca, ¿con qué debería de empezar la Biblia? ¿Con qué letra? De hecho, hay un salmo que así empieza, ¿verdad? Salmo 119 empieza con Aleph, y luego Bet, y así sucesivamente. Pero la Biblia no empieza con la A. Y a mí eso me causaba cierta confusión. Dije, ¿por qué Dios no dejó que la Biblia empezara con A? ¿Saben con qué letra empieza la Biblia? Con la B. Y a mí me causaba eso también. ¿Por qué empieza la Biblia con la B? ¿Por qué? Y ahorita van a ver por qué lo estoy mencionando. La letra Bet en el hebreo, así como el lenguaje chino, ya ven que en el chino son como dibujos, ¿no? Si es casa, pues dibujan como una casita. Si es un pescado, pues se llama grafos, son grafos eso. El hebreo original, el más antiguo, no eran letras, eran grafos también. Y la letra Bet, el grafo de la letra B es una casa, es una tienda de campaña, una casita. Y después que me puse a estudiar, hermanos, ¿sabes cuál fue el mensaje que Dios nos quiso dejar aquí? Su palabra completa, todo, que Él quiere habitar contigo y conmigo. Que esta creación fue planeada para que Dios habitara con nosotros. De hecho, cuando el ángel le da la profecía que iba a venir Jesús, ¿qué nombre dijo que iba a tener? Y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces entendí que todo el mensaje de la Biblia es que Dios quiere tener una casa, un lugar donde nos podamos relacionar Él y nosotros. Y ese fue el plan en el jardín del Edén. Dice que Dios platicaba con Adán. Quiero decirles que creo que ya encontré cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto, pero denme chance, todavía estoy haciendo ahí las matemáticas.
Pero creo que ya lo encontré. Sí, es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto del Edén? Y debe estar ahí en la Biblia, escrito, no me lo voy a inventar de la manga. Pero es otra historia. ¿Pero qué hacía Dios con Adán en el huerto, hermanos? Y bajaba a platicar con él siempre, todos los días. Porque lo que Dios dejó escrito es que Él quiere tener una casa con esta creación. Es más, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué dijo que iba a hacer? Como voy a adelantar porque voy a hacer ¿qué? Una casa, una morada para ¿quiénes? Porque es el plan de Dios original desde el principio, hermanos. Dios quiere hacer una casa donde pueda habitar, es decir, donde podamos relacionarnos. Miren qué bonito es llegar a casa, o espero que así sea, ¿verdad? Después de, bueno, no, creo que casi todos hacen home office, pero antes, les voy a platicar de nuestra vida antes, cuando salíamos a trabajar y cuando tomábamos un transporte donde apenas vas colgado ahí en el microbús y te van apretando en el metro y llegas al trabajo y sales y otra vez apretado en el metro, colgando en el microbús. Ese día llovió, te mojaste, pero de repente llegas a casa y mamá te está esperando con un chocolatito caliente porque llovió y tus chilaquilitos con queso derretido y tu costillita al lado. ¡Ah! Qué rico llegar a casa. Ya tienen hambre, ¿verdad? O yo así sentí, hermanos. Después cuando me casé, olvídense. Llegaba a casa y hasta olía bonito. Qué bonito es lo bonito, dicen por ahí. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nuestra relación con Él es, llegó el Señor. Y Adán cuando llegaba a Dios decía, ya llegó mi papá, porque Adán es hijo de ¿quién? De Dios. Llegó papá. Llegó papá. Y se ponían a platicar. Hasta que un día Adán pecó. Dice la Biblia que por el pecado entró la muerte. Y un día llegó Dios como siempre llegaba al huerto del Edén. ¿Y saben qué pasó? Adán, de repente, ya no fue el mismo. De repente cambió su forma de ser. De repente, en vez de buscar a Dios y de decir, llegó papá, ¿saben qué hizo? Se escondió. Conozco familias así que cuando llega papá, los hijos prefieren ir y esconderse, porque papá no sabe ser papá. Porque papá no sabe tratar a los hijos, porque papá no sabe dejar las cosas afuera de su casa, los problemas afuera de casa y llega a casa y se rompe la paz cuando debería de ser al contrario. ¿Pero sabes qué sucedió ahí con Adán? Llegó papá y Adán dijo, fallé. Le rompí la promesa que hice con papá. Me dijo que no comiera de ese árbol y comí. Y lo hice consciente de todos los problemas que podía y las consecuencias que podían venir. Hoy me da tristeza escuchar jóvenes, matrimonios, que me dicen, pastor, estoy consciente de las consecuencias y lo... Qué tristeza, hermanos. ¿Sabes qué viene de muerte? ¿Qué le pasó a Adán? Adán estaba consciente de qué le iba a pasar si comía, estaba bien consciente. El Nuevo Testamento lo dice que él sabía perfectamente, él no fue engañado, él lo hizo por su voluntad. Y de repente, toda esa atmósfera, todo eso bonito, se terminó. ¿Saben lo triste que es para un niño o para un hijo cuando de repente le dicen, es que papá y mamá ya no van a estar juntos? ¿Saben el impacto psicológico, moral, emocional? Todo eso lo empezó a sentir ese día. Cuando no obedecemos a Dios, hermanos, si no guardamos sus mandamientos, si no nos preparamos, viene muerte. Y muerte no solamente es física, la palabra muerte significa separación en el griego. Nosotros le decimos muerte, pero la palabra muerte nosotros la traemos de un vocablo griego que significa separar. Y en realidad eso es la muerte. Cuando tú y yo morimos, nuestra alma, nuestro espíritu es separado de este cuerpo. Algunos estuches están muy bonitos, yo aquí lo estoy viendo, otros no estamos tan bonitos, pero Dios nos dio inteligencia, hermanos. Pero lo que va a pasar es que este estuche aquí se va a quedar
y el espíritu regresa a Dios, que lo creó, es lo que dice las Escrituras. Pero de repente todo cambió en la vida de Adán. Y entonces tuvo que venir Jesús, hermanos, y esto lo vamos a estudiar después. En Génesis 1:1 ahí está el plan de salvación. Tuvo que venir Jesús a restaurar esa relación otra vez. Dice los romanos que el pecado entró por un hombre, por Adán, y por él entró la muerte. Pero por otro personaje, por otro hombre que era nuestro Señor Jesucristo, Él vino a romper esa maldición que Adán causó. Y pudimos otra vez restaurar nuestra relación con el Padre, si tú lo quieres. Y si tú no tienes Padre, si lo tienes terrenal, qué bueno, y espero que sea un buen Padre. Pero si no lo tienes, quiero decirte que Dios, ahora Él es nuestro Padre. Y somos sus hijos. Y te garantizo que nuestro Padre nos ama. Y cuando Jesús estuvo aquí, les dijo, ¿se acuerdan de una promesa que les hizo el Padre? Que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Sí. Pues va a venir. Y yo me voy a ir. Porque les conviene. Les conviene. Y yo siempre pensé, ¿por qué nos conviene? ¿No sería mejor que Jesús hubiera quedado aquí? Miren, hubiéramos hecho unas reuniones bien, perdón la palabra, bien padres, ¿no? Imaginen que Jesús viajando, ¿no? Ahorita a lo mejor no necesitara avión y podría estar aquí y luego en 2 segundos en otra iglesia. Pero ¿por qué dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo? Porque Él fue hombre, hermanos, y nos conoce. Y una de las funciones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Consolarnos. Porque cuando llegan estos de repente, necesitamos consolación, ¿verdad? Cuando la vida nos cambia de repente, necesitamos a veces alguien que nos consuele. También el Espíritu Santo dice que Él es nuestro paracletos. ¿Y qué es el paracletos? Aquel que anima. En ese entonces al ejército romano, cuando iban a pelear, y lo han visto en las películas, había alguien que pasaba en un caballo enfrente y les decía, vamos a ganar, porque somos fuertes, porque estamos unidos, porque somos invencibles, y vamos a luchar, y todos vamos a gritar. Hoy ya no tenemos ejércitos, pero tenemos porristas, ¿verdad? Y dame una O, y dame una E. Bueno, eso es el paracletos, el que animaba. Yo recuerdo que un día íbamos perdiendo como 7-0 en un partido de fútbol, así, y aparte yo era el portero y se me pasó uno por en medio de los pies, ¿no? Terrible. Pero me acuerdo de un compañero que dijo, miren, si vamos a perder, vamos a ser el mejor, era una final, vamos a ser el mejor equipo que perdió. Tenemos que ser el mejor perdedor de la historia, y si vamos a perder, vamos a tener dignidad. Bueno, de tal manera nos levantó el ánimo en el medio tiempo que ganamos 8-7. Metimos 8 goles en el segundo tiempo. Era fútbol rápido. Pero ese que te anima, ese que te ve que te estás cayendo, ese que te ve que ya no puedes, es el Espíritu Santo. Que te dice, vuélvelo a intentar. Que te dice, no estás solo. Que te dice, vamos, levántate, camina. También el Espíritu Santo es el que nos muestra cuando no estamos en el camino correcto. Y nos dice, hey, yo le llamo al Espíritu Santo el GPS de Dios. Cuando vas manejando y te dice el GPS, vuelta a la derecha. Bueno, es una voz más bonita, ¿verdad? Vuelta a la derecha. Y si no te diste vuelta a la derecha, ¿qué empieza a hacer? Escucha un sonidito que hace tururú. Recalibra, ahora regrésate, vuelta a la izquierda y regrésate. Ese es el Espíritu Santo que te va diciendo, no vayas por ese camino. Mira, sigue a Dios, te conviene. Piensa en la eternidad. No veas las dificultades de este tiempo. No veas lo que el enemigo está haciendo en tu vida. No veas que cada día te ves más abrumado y que no ves respuesta a tus oraciones. Ve lo que Dios tiene. Y es lo que Jesús les dijo. Va a llegar la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén. Y por 40 días después que resucitó, les dijo a todos, quédense aquí y esperen la promesa del Padre. ¿Saben a cuántas personas les dijo eso Jesús? Dice la Biblia que alrededor de 500 personas fueron las que lo vieron y fueron testigos de la resurrección. ¿Saben cuántas personas estaban aquí en el versículo que acabamos de leer? 120. Eso significa que 380 personas no esperaron. Más de la mitad. Y yo hoy te quiero decir, domingo 13 de septiembre a las 11:23. Espera al Señor.
confía en Él y Él hará. Si tú le crees a Dios, si sigues lo que dice su palabra, si te pones en sus manos, te garantizo que el final es mucho mejor de lo que siquiera puedes pensar o imaginar. Y solo 120 se quedaron hasta el final a esperar la promesa del Padre. ¿Y saben qué pasó? Dice el versículo 2, de repente llegó el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y saben qué empezó a pasar cuando llegó el Espíritu Santo? Pedro caminaba y con su sombra sanaban los enfermos. ¿Sabes qué más pasó? Felipe le estaba predicando a un eunuco y lo estaba bautizando. Y yo no sé si lo alcanzó a levantar o no. Lo que sí sé es que el segundo después ya estaba predicando en otro lado. Fue trasladado en el Espíritu. Estaba predicando en otra ciudad. ¿Sabes qué más pasó? En un día. Después de 3 años y medio de trabajo del Señor Jesús, ¿cuántos fieles quedaron? 120, los que estaban aquí. Pero después que vino el Espíritu Santo en un día, ¿sabes cuántos se convirtieron? 3,000. En un día, 3,000 personas convertidas. ¿Qué es lo que quiero decir esta mañana? Lo que te quiero decir es, prepárate. No te canses. Camina. Busca al Señor, porque de repente las cosas pueden cambiar. Vamos a Malaquías capítulo 3. Me gustaría mostrarles algunos de repente en la Biblia. Ya les di algunos ejemplos, pero Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo subrayé aquí donde dice, y vendrá súbitamente, es decir, de repente. ¿Y qué fue lo que sucedió? No les voy a contar toda la historia, pero todos conocen a Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que se vestía medio extraño, la gente no lo quería, entonces mejor se fue a vivir al desierto, porque se vestía medio raro, comía una dieta media rara. Para que se den una idea, su dieta era miel y chapulines, era lo que comía todos los días. No soy muy fan de esa dieta, no sé qué les parezca a ustedes, pero estuvo Juan el Bautista en el desierto preparándose, más o menos por 30 años. ¿Y saben qué? De repente entra en escena y causa un avivamiento en una nación que estaba muerta. Y por unos pocos meses, más o menos se cree que su ministerio duró 6 meses, de Juan el Bautista. ¿Saben qué causó? Una revolución en Israel para que prepararan el camino y estuvieran listos para ver a quién, al Mesías, a Jesús. 30 años de preparación. ¿Para qué? De repente, hermanos. Y después entra Cristo en escena, súper rápido. Un día Juan está bautizado, viene el Señor Jesús y les dicen, he aquí alguien que no soy digno de desatar al calzado, y de repente Juan sale de la escena, Jesús entra en escena. Y el ministerio de Jesús dura 3 años y medio y de repente se va el Señor Jesús y nos deja al Espíritu Santo. Vamos en el versículo 10 de ahí mismo, de Hechos 2. ¿Estamos en Hechos 2? Ah, no, ya. Bueno, regresando a Hechos 2, en el versículo 10, van a leer que Jesús les dijo, quédense ahí en el aposento alto, ahí quédense. Y de repente dice que vino. Perdón, ya estoy equivocado aquí. Voy a cambiar de historia. Vamos a ver otro de repente. Noé. Todos conocen la historia de Noé, ¿verdad? En la época de Noé dice un canto para niños, caben todos y caben bien. Y vamos a oír y etcétera. Pero Noé, hermanos, Dios le dice construye un arca porque va a llover. Nunca había llovido, como nosotros vemos hoy la lluvia. Nunca había llovido en la tierra. Dice la Biblia que la tierra salía un vapor de abajo, que era el que regaba las plantas, pero no había lluvia. Y de repente Dios le dice a Noé, construye un barco enorme donde vas a meter a animales porque va a venir un diluvio y voy a arrasar a toda la tierra.
Y entonces Noé sale y les predica y les dice, Dios va a traer un diluvio y me dijo que construyera un arca y quien se quiera salvar, aquí está el arca de la salvación. ¿Y saben qué dijo la gente? Lo mismo que dice hoy. ¿Cómo crees, Andrés? Por favor, yo pensé que eras una persona cuerda. Si tú eres ingeniero y estudiaste, ¿cómo puedes creer esas cosas, Andrés? Es lo que me decían en mi trabajo. Pero es lo que le decían a Noé también. ¿Cómo crees, Noé? ¿Cómo crees que va a llover? Estás loco, Noé. ¿Y saben cuál es lo más interesante? ¿Cuánto tiempo Noé les estuvo predicando? 120 años de advertencia. Va a venir un diluvio. Dios va a enjuiciar esta tierra. Y solo los que se suban a esta arca se van a salvar. Y la Biblia dice que el final de esta tierra va a ser como en los días de Noé, precisamente. Y saben, hoy cuando salgo a predicarle a alguien y le digo, cree en Dios, lee la Biblia, obedécela, Dios tiene planes de bien para ti. ¿Saben qué me dicen? Por favor, Andrés. No me dicen ni siquiera pastor. Por favor, a mí no me vengas con eso ve con los ignorantes. Antes me estás diciendo ignorante, le dije. Pues sí, porque la gente que de veras piensa y estudia no cree en eso. ¿Y cuántos años llevamos predicando el Evangelio, hermanos? Y diciéndoles que un día esta tierra se va a terminar. La era de la iglesia se va a terminar. La era de la gracia y la oportunidad para conocer a Cristo y seguirlo y llegar al cielo y no al infierno, porque solo hay esos dos lugares, un día se va a acabar. Y así como Noé estuvo diciéndoles por mucho tiempo, y Dios le dijo a Noé que se esperara, después de esos 120 años, un día llegó y le dijo, Noé, ¿qué crees? Llegó el día. En 7 días viene el día. Y yo me imagino que Noé estaba como Espiri González, hermano. 7 días, corran, suban las cosas, rápido. Dios de manera milagrosa llamó a los animales para que los subieran. Vámonos rápido. Y seguramente no estaba, por favor, fue con sus vecinos, por favor, en 7 días viene la destrucción, por favor, arrepiéntete, súbete al arca, por favor, son 7 días. Y cuando quedaban 2 días, se está acabando el tiempo, suban al arca de la salvación. Y cuando quedaba un día, estoy seguro que Noé se frustraba y les decía, vamos, crean. La gente, ¿sabes qué hacía? Se burlaba de él, así como hoy se burlan de nosotros. Y en el día 7, Dios, dice la Escritura en Génesis, cierra la puerta del arca. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Y empieza a llover. Y hay películas que yo me imagino que fue cierto. De repente la gente empezó, Noé, ábrenos. ¿Qué es esto? Nunca habían visto llover. Nunca habían visto una pandemia que afectara a todos los continentes. Nunca habían visto que muchas sediciones en el país. Nunca habían visto que el narcotráfico alcanzara tales niveles y que en los países tuvieran tales niveles de inseguridad. Nunca habían visto que se viniera la hambruna casi en un continente entero, que es lo que está sucediendo hoy en África. Nunca habían visto que los precios de las divisas internacionales fluctuaran tanto de un día para otro. Nunca habían visto como un compañero que tengo en el trabajo que me dice, oye Andrés, en la mañana estábamos a 110 grados Fahrenheit, o sea, como 45, 46 grados centígrados, y en la noche nos cayeron 60 centímetros de nieve. ¿Qué está pasando? Nunca lo habían visto, pero ni aún así se quisieron subir al arca. Y yo te quiero decir hoy, ¿estás preparado para los de repente de Dios? Vamos a terminar casi, Isaías 60. Versículos 1 al 5 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que viene después del coronavirus? Quiero decirte algo, no viene nada bueno para esta tierra. Yo les dije hace algún tiempo que el Señor me dio una palabra que no nos íbamos a acordar del coronavirus con lo que viene. O sea, ni siquiera el coronavirus va a ser como que un juego de niños.
con lo que viene. Y el Señor nos lo profetizó. Él dice a Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que viene. Se los adelanto. Hambres, colapsos económicos, y no tengo que ser profeta, solo alguien que sabe un poco de finanzas y de cómo se mueve la macroeconomía sabe que eso viene. El Banco de México nunca había tenido una tasa de interés del 4%. ¿Eso qué significa? Que nuestra estimación para pedir préstamos y todo eso, como no hay movimiento, están bajando todo para moverlo. Son pasos, o si lo puedo llamar así, patadas de ahogado para decir, necesitamos hacer que se mueva este engranaje. Pero dice Isaías, tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Sí, viene un panorama difícil, pero vean lo que dice después. Mas sobre ti, vamos a leerlo juntos esa frase, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que yo estoy esperando. Esta semana me habló un pastor con el que he tenido comunicación últimamente y me dijo, ya piensa que soy yo el periódico, yo creo que... ¿Y qué esperas para la iglesia? Y le dije, espero Isaías 60 del 1 al 5. Eso es lo que yo espero para la iglesia. Y la palabra para hoy es, levántate y resplandece. Alguien va a tener que tener esperanza en estos días que vienen. Alguien lo va a tener que hacer. Y voy a dejar la otra mitad para el próximo domingo. Alguien lo va a tener que hacer. Recuerdo que escuché una canción hace algunos años, cuando me invitaron a una campaña evangelística, y estaba ahí un cantante que decía, cuando escuches en el noticiero que una guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, que los niños se quedan sin mamá o papá, que el SIDA y otras enfermedades matan a mucha gente, que el agua se nos va a acabar. Cuando escuches todo eso, y que estaba adivinando lo del 2020, ¿verdad? Cuando escuches todo eso, dice el coro de esta canción, recuerda que hay una esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es una luz que puede brillar en medio de la oscuridad. Y esa esperanza se llama el Señor Jesús. Quiero concluir diciéndote, ¿estás preparado para un de repente en tu vida? ¿Estás preparado si Dios mañana dice, empieza el avivamiento? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Moisés estuvo 40 años preparándose en la corte del faraón, luego otros 40 años en el desierto, 80 años de preparación. ¿Y qué sucedió después? Llega y liberta a los judíos en días. Después llega al Sinaí y en un año Dios le da las leyes mosaicas, le da el tabernáculo, le da el sacerdocio, le muestra toda la historia de la humanidad, porque el tabernáculo es una historia también de esta humanidad. Después lo vamos a estudiar. En un año hizo todo eso. ¿Tú crees que Dios puede levantar a esta iglesia y todas las iglesias que están? Hoy me dio mucho gusto pasar por otra iglesia que conocemos y ver que hoy abrieron otra vez. Y gracias a Dios. Porque sabes que Dios tiene que levantar su iglesia otra vez. Pero la pregunta es, ¿en serio te estás preparando? ¿O veniste a la iglesia y pues vamos a ver qué dice ahí? Está interesante lo que dicen luego. Una vez que alguien que ve, pues yo nomás voy porque se siente medio raro, dice, no sé qué sea, pero por eso voy. Y dije, Señor, transforma ese medio raro a que te conozcan a ti, a que sepan a qué venimos, a que sepan por qué estamos aquí. ¿Sabes qué? Tú puedes ser la esperanza para tu familia. Tú puedes ser el que dé esperanza a tu colonia. Tú puedes ser el que dé esperanza a tus alrededores. Y vas a decir, pastor, pero no veo nada, pero voy de mal en peor, pero llevo tanto tiempo orando y esperando. Quiero presentarte al Dios de los de repente. Y Dios puede cambiar tu vida
en un instante. José estaba en la cárcel y de repente fue el segundo después de Faraón. Daniel estaba en el foso de los leones. Le auguraban morir, ¿verdad? Sus enemigos. Y de repente sale y lo suben de puesto y obtiene una promoción. Los amigos de Daniel no se inclinaron al arca, perdón, a la estatua. Los echan al horno de fuego y ¿sabes qué sucedió? Cuando todo auguraba mal, cuando todo estaba mal, cuando los mandaron a morir, no tenían trabajo, estaba el coronavirus, estaba todo cerrado, se enfermaron, aparte no tenían para comer, emprendían algo y se caía, y aparte al final para acabarla de amolar los echan al horno de fuego. ¿Y saben qué sucedió? De repente Jesús mismo se puso a caminar con ellos, a platicar con ellos. Pero ¿sabes qué tienen en común todos ellos? Ellos estaban preparando. Daniel todos los días oraba 3 veces al día. Los amigos de Daniel eran personas de oración. Moisés, a pesar de que estaba en el desierto olvidado, su mirada siempre estaba buscando al Señor, estaba arriba, porque si no, ¿cómo vio la zarza, verdad? Dudo que si hubiera Moisés caminado así, créeme que no hubiera visto nada. Pero Moisés siempre decía, Señor, ¿dónde estás? Llevo 40 años buscándote, llevo 40 años esperando algo, llevo 40 años queriendo que mi vida salga adelante, llevo tantos años pidiendo, orando, buscando, voy a una iglesia, voy a otra, escucho en internet y no veo nada. Pero siempre estaba buscando a Dios. Y un día, de repente, ve la zarza ardiendo. Tal vez estemos en los de repente de Dios, empezando los de repente de Dios en este 2020. Y yo te animo a que estés preparándote para cuando llegue ese día. ¿Amén? Vamos a estar de pie, hermanos. Y de repente, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué está pasando en tu vida hoy. De algunos de ustedes los conozco, pero sé que no está pasando nada fácil. Pero quiero pedirte algo. Continúa buscando al Señor. Escucharon las profecías de hoy en la mañana. No desmayemos. Necesitamos dar fruto y para dar fruto. Miren, el fruto no se da así nada más, ¿eh? Y no es porque yo lo haga, pero tengo a alguien que lo está haciendo. Y me dice, mira, me voy a las 4 de la mañana a la parcela. Arrancar hierba a mano limpia. Los que han estado en el campo saben de eso. Yo lo hice una vez en Tecozautla y después dije, voy a estudiar bien duro después de esa vez. Porque recogimos como un costal de ejotes de 4 de la mañana como a 4 o 5 de la tarde. Un costal en todo el día, entre 4 personas. Y lo que más me dolió fue cuando lo fuimos a vender. En esos entonces nos dieron 250 pesos de todo el día trabajando. Y le dije, Señor, yo tengo que estudiar duro, porque no quiero estar así. Pero lo espiritual es lo mismo, hermanos. ¿Quieres dar fruto? Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, lo más difícil, ¿sabes qué es? Creerle a Dios. Es lo más difícil. Muchos dicen, no, yo sí le creo, pastor. Ah, sí le creo. Dios dice que leas su palabra todos los días. Dios dice que cuides tus ojos, Dios dice que cuides tus oídos de lo que dejas entrar. Dios dice que lo ames a Él y lo pongas en primer lugar a Él y después al prójimo. Si de veras le crees, entonces tienes que accionar y hacer lo que Dios dice. Cuando a mí me dicen, es como si estuviera un fuego ahí, tuvieran un extintor aquí. Yo les diga, apaga el fuego. No, es que yo sí creo en el extintor, pastor. Pues apágalo. No, sí le creo. Yo creo. Pero si no agarras el extintor y lo apagas, no estás creyendo en realidad. Piensas que lo puede hacer. Porque alguien que cree, dice la Biblia, que al que cree, todo le es posible, porque acciona. Y cuando tú accionas, tú haces tu parte y entonces Dios hace su parte. Déjame decirte que Dios no se mueve si tú no haces tu parte. Eso he aprendido en este tiempo. Tienes que accionar, tenemos que accionar. Estamos en 2020 y yo te quiero pedir algo.
preparémonos, Iglesia Cristiana Nación David, para lo que viene. Vamos a empezar a un tiempo acelerado, donde vamos a empezar a ver cosas, todos los días vamos a empezar. Y váyanse acostumbrando a escuchar noticias, todo, y ahora pasó esto, y ahora pasó esto otro. Y los fuegos que están arrasando toda la costa este de Estados Unidos. Y seguramente nos va a llegar algo a nuestro país. Y tenemos que estar listos y preparados en el Señor. Amén. La primera parte dice, cree en el Señor Jesucristo. Le dijeron al carcelero, ¿eh? Y serás salvo tú y tu casa. ¿Y saben qué pasó ahí? ¿Cómo pasó eso? Está predicando Pablo y Silas. Los agarra la migra predicando, los azotan, los meten a la cárcel. Y si Pablo y Silas hubieran sido de mexicanos, hubieran dicho, ¿ya ves, pastor? Todo nos sale mal. Mira, fuimos a hacer algo bueno y mira, todos hablan de nosotros. Todo sale mal. Pero qué bueno que no eran mexicanos Pablo y Silas. ¿Saben qué hicieron cuando estaban ahí en la cárcel? Se pusieron a adorar, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué me tienes en esta situación, Dios. Tú sabes por qué permitiste que esto pasara en mi vida hoy. Tú sabes por qué de repente cambió la historia, pero yo sé que tú tienes buenos planes para mí. ¿Y por qué sé que ellos decían eso? Porque empezaron a alabar al Señor. Señor, tú sabes lo que haces. Gracias, Señor, porque nos permitiste predicar. Y, ay, sí, me duele acá atrás, pero yo sé que tú tienes planes de bien para mí, Señor. ¿Y sabes qué pasó? Cuando ellos hicieron su parte, de repente Dios hizo la suya. Y de repente dice que vino un temblor que abrió las puertas de la cárcel. Y gracias a eso se salvó el jefe de la cárcel. Ellos fueron liberados, les curaron sus heridas, porque Dios cuida de nosotros, hermanos, y nos venda y nos unge, y Él se preocupa por ti y por mí. Yo creo en ese Dios. Ese es el Dios que adoramos, dice el canto que cantamos hace 8 días. Así que yo quiero orar esta mañana. Si tú también quieres creer en ese Dios, si tú quieres prepararte para los de repente que suceden en tu vida y los de repente de Dios, me gustaría orar y decirle, Señor, ayúdame a creerte. Pero creerte es accionar. A mí no me puedes decir, es que yo sí le creo a Dios y no hacer nada. Eso no es coherente. Es como si te estuvieras muriendo en un mar que te estás ahogando y te avientan salvavidas. Ah, no, yo creo que me voy a salvar y no los agarras. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Oremos y dígale, Señor, yo quiero estar listo para cuando tú traigas lo que sigue. Y de repente, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestro país, nuestra iglesia y en el mundo entero, porque tinieblas van a cubrir la tierra, dice Isaías, pero sobre su iglesia Dios va a dar su gloria, hermanos. Y eso es lo que yo espero. Amén. Así que si tú quieres decirle, Señor, ayúdame a prepararme, y si no lo has estado haciendo, porque este mensaje es más para aquellos que no hemos estado preparándonos. ¿Por qué no cerramos todos nuestros ojos? Y si tú le dices, Señor, yo no me he estado preparando, pero hoy que estoy escuchando esa palabra, yo me quiero preparar, levanta tu mano y voy a orar por ti en esta mañana. Padre, yo te quiero pedir por cada persona que está levantando su mano en esta mañana. Y Señor, tú sabes lo que viene a esta tierra, tú sabes, Padre, lo que vamos a pasar. Pero yo quiero pedirte que a cada persona que ha levantado su mano en esta mañana, Señor, tú le des de tu Espíritu Santo, Padre, que sea derramado sobre ellos, que tú les visites, que tú les hables y que cada uno de nosotros podamos estar preparados para lo que viene. Señor, que estemos listos, caminando contigo, accionando, para que entonces tú también te puedas mover en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y yo te pido que cada uno de nosotros y de esta iglesia estemos listos y preparados para lo que viene. Este 2020 aún no termina, Señor, y tú vas a traer más cosas a esta tierra, pero aún más tú vas a traer cosas para tu iglesia, para las cuales queremos estar listos y preparados. En el nombre de Jesús, Señor. Puedes bajar tu mano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te muestre su misericordia y te conceda su paz. Y a ti, Padre, yo te doy gracias por este día.
Ayúdanos a prepararnos. Espíritu Santo, muévete como cantamos en esta mañana. Muévete entre nosotros. Muévete, sí, con milagros, con prodigios, pero aún más, Señor, muévete para que te conozcamos. Muévete para que accionemos y estemos listos para la que tú tienes para esta tierra. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.